Y la pregunta es, ¿en qué estado está la lámpara? ¿Cómo está prendida o apagada? Esta mañana vamos a hablar de ese tema, lámparas encendidas o lámparas apagadas. David en el Salmo 18 habla a sí mismo y dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Versículo 28. Y más adelante dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Versículo 32, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Las lámparas en la antigüedad eran hechas de barro y eran muy fundamentales para la vida de esas comunidades que no tenían luz eléctrica. Ellos se movían con lámparas o tenían antorchas. Las lámparas llegaban a ser tan fundamental aún para ellos caminar en la oscuridad que algunas de ellas, como eran unas lámparas larguitas, ellos se la amarraban en los pies y con eso caminaban para ellos poder evitar irse a abismos, a huecos. Y por eso el salmista dice que lámpara es a mis pies tu palabra. David asimismo, el pueblo de Israel, la nación, lo vio como una lámpara. Y en un momento tenaz de su vida, de guerra ante unos gigantes, un gigante lo iba a asesinar. Y creo que fue Abisai, no recuerdo bien exactamente el nombre de uno de sus generales, que vino y lo rescató y le dijo que de aquí en adelante la lámpara de Israel no saldría más, porque eso no queremos que se nos apague la lámpara de Israel. Así lo llamaban a David, la lámpara de Israel. Porque lámpara es dirección, lámpara es luz, lámpara es liderazgo, lámpara es alguien que tiene una posición de cabeza y de autoridad. Entonces, así se veía David y lo veía la nación como una lámpara. Ahora, las lámparas tienen función si están prendidas. Una lámpara apagada pierde su propósito, su misión. Hay lámparas que son, diríamos, como piezas de museo. Ante todo, esas lámparas antiguas. Yo tengo un amigo que colecciona lámparas y ha coleccionado lámparas antiguas de todo el mundo. Y la gente le ha traído lámparas y él tiene un museo de lámparas antiguas. Muchas de esas lámparas las han rescatado diríamos, de escombros, de por allá anticuarios. Y son lámparas, diríamos que llegan sucias, llegan con telarañas, llegan con mugre, llegan todo y eso es, diríamos, parte de lo que es el anticuario, tener lámparas así. Para muchos, lámparas de ese tipo pues son de museo, pero no tienen una función, no tienen de verdad, una lámpara así no sirve para nada. Y en algunas casas eso ya se vuelve como algo de estorbo, que no tiene función de ningún tipo. Yo tengo una lámpara que me trajeron de por allá, de esa cultura de Israel, y la verdad que con todos los trasteos y los cambios que he vivido en mi vida, hoy ni sé dónde anda la lámpara. Y seguramente está por allá tirada en unos tiestos y debe estar por allá sucia y abandonada. Que ahora con este mensaje tengo que rescatarla y limpiarla y traerla y ver qué función se le va a dar a esa lámpara.
Si usted compara su vida, pues la pregunta que usted puede hacerse es, ¿soy una lámpara apagada? ¿Soy una lámpara de anticuario? ¿Soy una lámpara solamente de museo? Muchos cristianos, esos son. Son vidas que viven en el escombro, que viven dentro del mugre, viven dentro de las telarañas, viven en cuevas oscuras. Y son lámparas que de verdad no tienen ninguna función ni ningún propósito. Están en una iglesia, pero no hay función, no hay misión, no hay propósito. Y su vida la viven fuera totalmente de la intención, del propósito divino de Dios, por el cual Él creó la lámpara. Entonces uno se pregunta con el amigo que tiene todas esas lámparas, esos anticuarios, todo lo que tiene, y dice, bueno, ¿cuál es la función de esta lámpara? Entonces él un día nos hizo una historia y nos contó, mira, cada lámpara tenía una función. Esta lámpara, entonces él tiene lámparas que le traen de Marruecos, que le han traído de todas las culturas del mundo, de Turquía, bueno, de tantos lugares. Entonces él nos cuenta las historias, él ha tratado de investigar las historias de cada lámpara. Y entonces él me dice, mira, esto fue de una familia que operó en esta y esta forma, y esta lámpara fue significativa por esto y esto y esto, porque es la historia de esa familia. Pero hoy ya no, hoy ya no. Y parece que así es la vida de muchos cristianos. Tuvieron una vez una vida, un propósito, por el cual los padres tuvieron ese hijo. Pero hoy están fuera del propósito. Hoy son lámparas sin misión, sin destino, lámparas apagadas. Lámparas que tristemente estorban en una iglesia, estorban en el trabajo, estorban en la sociedad. Y ellos mismos dicen que es un estorbo. Porque dicen, hermano, ¿cuál es la función? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi destino? Y mi propósito para seguir viviendo aquí en la tierra. Algunos entonces somos como bombillos apagados o fundidos, que no tienen función de nada. Espero que usted no sea esa lámpara, que su vida no sea una vida oscura, llena de tristeza, depresión, hundido en una oscuridad y ahí metido de pronto con otros tiestos viejos, con relaciones, con personas que no deben estar y solamente algunos pensando en el suicidio. Ahora, para que David diga, tú encenderás mi lámpara, pues está hablando que en este momento la tiene apagada, pero está pensando que un día se la va a encender el Señor. ¿Cómo se apaga una lámpara? Bueno, parece que el contexto de estos versículos, David había entrado en una situación de tiniebla, de oscuridad. En el versículo 4 habla de la experiencia con las tinieblas que vivió. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Parece que David estaba atrapado, lo habían enlazado, estaba en oscuridad tremenda. Y una lámpara definitivamente se apaga cuando la lámpara entra en lazos con las tinieblas, cuando hay un yugo de tiniebla y oscuridad, cuando una persona se liga con el mal, cuando una persona abre las puertas a la oscuridad, cuando una persona le abre las puertas a los demonios. Estas personas se ligan y entran en contacto con el mal. Imposible tener la fuerza del Espíritu Santo en una vida que se ha ligado con las tinieblas. Es imposible. Y si hay algo que definitivamente mata la lámpara y la apaga, es el pecado. A veces uno piensa que es que no, que es que está desanimado, que es que el pastor, que es que la iglesia, que ese mensaje no me gusta, que... Entonces uno saca mil disculpas. Pero la verdad es el pecado lo que lo tiene apagado. Lo que lo tiene postrado a esa persona es que de pronto ha abierto puertas al maligno, de pronto ha comulgado con las tinieblas, de pronto está viviendo una vida de no arrepentimiento.
Ahora, todos nosotros somos vasos de barro, las lámparas eran hechas de barro y es la figura de lo que somos nosotros. Somos frágiles, somos pecadores y de verdad hay veces nos apagamos no solamente por el pecado, nos apagamos porque estamos desanimados, estamos en crisis, estamos en luchas o la misma carne está alborotada. Eso es normal. Eso es normal porque no siempre la lámpara está por allá en gritos de júbilo, en victoria, en poder, en fuego. No, yo tengo momentos en mi vida en los cuales me deprimo, me caigo en oscuridad también. Y es normal vivir eso. Lo que no es normal es que la lámpara esté apagada todo el tiempo. Lo normal es que tengamos crisis. Pablo dijo, tenemos este tesoro en vaso de barro. Eso es lo normal, que hoy no tengo el fuego, el entusiasmo y la pasión y estoy alumbrando a todo el mundo. Lo que no es normal es que usted no se arrepienta, de que no busque al Señor, de que no diga, Señor, yo quiero que me encendie la lámpara otra vez. Yo quiero volver a ti. Yo quiero tener el fuego y la pasión del Señor y el entusiasmo en la vida cristiana. Una vida cristiana con una lámpara apagada es aburrida, es muy difícil. Es muy difícil vivir la vida cristiana tibio, como el Señor dice, una persona tibio ni es ni frío ni caliente, está ahí una lámpara que no tiene función, ni se incendia, ni se apaga completamente, es una lámpara que no funciona. Entonces, nosotros dejamos apagar la lámpara también cuando dejamos de orar. Las vírgenes insensatas dejaron de velar y sus lámparas se les apagó y dejaron de orar, de esperar. Y a veces cuando estamos desanimados no queremos orar con nuestros hermanos, no queremos reunirnos, no queremos escuchar la palabra, no queremos ir a postrarnos y buscar al Señor. Entonces eso nos apaga la lámpara también. Yo descubro que entre menos oro, menos aceite hay en mí, menos fuego, menos pasión, menos palabra, más apagado estoy. Por eso una persona que está muy apagada, que está lejos de Dios, que no quiere nada, tiene esa lámpara apagada, pues está en un peligro grande, porque las vírgenes insensatas se durmieron y no se dieron cuenta cuando el Señor llegó. Ahora, una lámpara se prende cuando se ora y se busca de la presencia de Dios. Ahora, nosotros no prendemos la lámpara por sí solo. David dijo, tú encenderás mi lámpara. Una lámpara por sí sola no se prende. Uno necesita el fuego externo que viene y la prende. El Señor le dijo a los apóstoles, reúnanse, estén en el aposento, busquen de la presencia de Dios, esperen. Y como resultado, ¿cuál fue? Vino la llama de fuego, vino el Espíritu Santo sobre ellos y los prendió. Por eso es tan importante uno orar con 2 o 3. ¿Por qué? Porque ahí está uno preparando la leña y tiene el aceite, pero eso así solo no produce la chispa. Tiene que venir el fuego del Espíritu para prender su vida. Usted ora con su esposa, usted ora con 2 o 3 y dispone en su corazón y le dice, Señor, prende mi lámpara. El Espíritu Santo trae fuego del cielo que prende su vida. ¿Y qué pasa cuando una lámpara se prende, se incendia? Bueno, David dijo, mira, cuando el Señor incendie mi lámpara y me prenda, primero que va a pasar es que contigo desbarataré ejércitos. Un soldado apagado, muerto, desanimado, en crisis, pues ¿cómo va a enfrentar ejércitos? Y nosotros tenemos que enfrentar constantemente los poderes de las tinieblas, los demonios. Eso es una guerra que la vamos a vivir toda la vida acá. O me invaden o los invado, o los conquisto y los desbarato en el poder y la autoridad del Señor,
o ellos vienen y me acaban. Y estos son los demonios que quieren destruir su vida, su salud, su economía, su hogar, sus hijos. Y hay muchos cristianos que viven derrotados, lámparas apagadas. Entonces el demonio les está haciendo de todo. Los acaba, los arruina, los enferma, los postra. Estas personas así, y peor si están atados, mucho más complicado poder avanzar, porque el demonio lanza ligaduras desde el Seol, el demonio lanza lazos de muerte. Yo no sé cuántas de las enfermedades y tragedias y cosas que pasan son decretos desde el infierno mismo para destruir su vida, para destruir su hogar, para acabarte con un cáncer, acabarte con una enfermedad y postrarte. Entonces David dijo, con lámpara encendida yo puedo enfrentarlos. Los apóstoles se llenaron del Espíritu Santo y con esa lámpara encendida enfrentaron los demonios, avanzaron, conquistaron, que es la segunda cosa que él dice, y con mi Dios asaltaremos. Los muros fueron los primeros obstáculos que tenía que enfrentar Josué en el proceso de avanzar a la conquista de la tierra prometida. Lo primero que tiene que enfrentar son las murallas de Jericó y son las primeras que tienen que derribar. Hay muchos cristianos que viven encerrados en muros, no ven salida a la vida, no avanzan, no ven cielos abiertos, no se proyectan, porque están encerrados. Y una persona encerrada con lámpara apagada, pues peor, está en una cueva. Pero una persona llena del Espíritu Santo avanza. Y eso sucedió con los apóstoles. Los apóstoles avanzaron, conquistaron. Y hoy hablamos de ellos porque sus lámparas se incendiaron por el poder del Espíritu Santo. Y eso sucede con cristianos que a través de la historia se catapultaron y se movieron en dimensiones que ellos ni soñaban ni hubiesen pensado. Salieron de los encierros territoriales, de los encierros de sus casas, de su visión de la vida. Saltaron muros. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos están ahí muy postrados, muy acabadas sus vidas? Porque se mueven en la carne, se mueven sin fuerza, sin poder, sin unción del Espíritu Santo. Y el Señor nos ha llamado a eso, que la lámpara se encienda para poder conquistar, avanzar. Y David habla que con esta lámpara encendida, el Señor lo adiestró para la batalla. Le dio armas espirituales para avanzar, para conquistar, para someter los poderes del mal. Yo me he puesto a pensar en estos soldados que rescataron unos niños en la selva. Esos son un grupo élite. Para uno estar 40 días sobreviviendo en la oscuridad, en medio de las fieras, en medio de todo, para rescatar, para avanzar y conquistar y rescatar a esos muchachos. En la vida cristiana van a estar siempre los élites, aquellos entrenados, mentalizados, llenos del Espíritu Santo, como David, que fue de 1000 batallas, se cayó, guerreó, vivió de todo, pero fue un guerrero, lleno del Espíritu, con una lámpara encendida. Esos son los que avanzan y conquistan, rescatan personas, hablan en las empresas, en los trabajos, rescatan a aquellos que están en la oscuridad, en la droga, en la depresión, en el suicidio. Salen y los rescatan. Y buscan a aquellos que están en la oscuridad y se meten allá a esos territorios. Eso hizo Jesús. Se vino y se metió a la oscuridad suya, a la selva de oscuridad llena de alacranes, de culebra, de maldad. Y ahí vino y nos rescató. Para ponernos así a nosotros a ser guerreros que conquistan, que avanzan, que sacamos gentes de la oscuridad. Eso fue David, eso fueron los apóstoles y eso fueron los hijos de Dios que se incendiaron con el Espíritu Santo.
Hoy tristemente muchos cristianos son lámparas en las iglesias que en lugar de rescatar, de liberar, de sanar, de transformar y sacar vidas, están ahí toda la vida como museos, llenos de telaraña, criticando, cuestionando quién es más pecador, que ellos no son tan pecadores, y tiran piedras y murmuran y critican. ¿Y cuál es su función dentro del mundo espiritual? ¿Cómo conquistan? ¿Cómo avanzan? ¿Cómo rescatan? ¿Cómo se someten a disciplinas? Al ayuno, a la oración, al clamor, y están dispuestos a ir donde el Señor les pide que vayan. Pero lámparas apagadas no pueden avanzar, no pueden hacer nada. No podemos nosotros meternos en lugares si no estamos adiestrados y preparados. Ese grupo que bajó allá era grupo élite, era grupo especializado, que se metieron allá a rescatar a esas personas. Y yo me pregunto, Señor, ¿será que en la iglesia hay unos grupos élites? En el mundo cristiano hay unos grupos élites. ¿O solamente es lámparas de museo, lámparas viejas, lámparas acabadas, lámparas con telaraña, que solamente van a una iglesia pero sin función y sin propósito? Y por último, para mencionar aquí de lo que significa uno vivir en lámpara prendida, incendiada y lleno del Espíritu Santo. David dijo: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. David fue una persona que siempre habló de que Dios lo había puesto como cabeza y que pueblo que no conocía vinieron y se sometieron a él. Los siervos de esas culturas, estos animales, saltan en medio de los apriscos. Hay abismos tremendos, pero ellos saltan y quedan pegados sus patas a los apriscos, a los picachos de esas colinas. Ellos no se caen tan fácil. Y esos son los que mantenemos llenos del Espíritu Santo. Cuando nos apagamos, nos venimos al suelo, vivimos arrastrados por el mal, por las tinieblas, atados. Pero si una persona vive lleno del Espíritu Santo, su lámpara prendida, esa persona vive y se mueve en las alturas, conoce el lenguaje de las alturas, tiene la visión desde las alturas, tiene una visión distinta de la vida y se mueven en una palabra de autoridad. El lenguaje de ellos es distinto, no es un lenguaje positivista barato, pero ellos están sentados con Cristo en lugares celestiales. Entonces se mueven en las alturas, se mueven a posición de autoridad, de consejo, de dirección. Eso era David, una lámpara que era autoridad, que era dirección para un pueblo de una nación. Esto es lo que produce una lámpara encendida, una persona que se mueve en otras dimensiones, en otros marcos, que no se mueven los que son piezas de museo, lámparas apagadas, lámparas sin vida. Entonces, mi hermano y amigo que ha escuchado esta palabra, mi pregunta otra vez es: ¿usted es una lámpara prendida, encendida, o es una lámpara apagada, sin propósito, sin misión? El diablo está haciendo lo que quiere, lo mantiene atado, lo mantiene arruinado, lo mantiene postrado, su vida, su hogar, sus hijos, su economía, lo tiene ahí atado. O está lleno del Espíritu, ora con 2 o 3, vive todo el tiempo, está buscando la unción, el poder del Espíritu para moverse en las alturas. Déjeme orar por su vida y orar por todos nosotros. Que el Espíritu Santo nos prenda fuego, nos libere, nos ministre, nos sane a todos. Padre, queremos agradecerte porque tú eres quien enciende nuestra lámpara, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús, que nos libere de cualquier atadura, de cualquier ligadura, de cualquier obra de las tinieblas, Señor, cualquier puerta que nos ha abierto a los demonios y que ha traído muerte, destrucción, ruina, depresión y tristeza a esta familia o a alguien que está escuchando esta palabra.
Oro, Señor, que el Espíritu Santo traiga fuego, que queme la basura, que queme lo malo, que queme las ligaduras. Padre, muévenos, Señor, a prender la lámpara en la oración, a buscar 2 o 3, a buscarte a ti, a buscar la palabra. Los tiempos son duros, los tiempos son difíciles. Las vírgenes insensatas se durmieron, cabecearon y descuidaron la oración. Padre, ayúdanos. Es verdad que hay tiempos difíciles, hay tiempos de desánimo, hay tiempos también de caídas. Pero queremos hoy levantarnos, Señor. Queremos levantarnos en el poder y la autoridad que el Espíritu Santo nos da a nosotros, Señor. Levanta a tus hijos a moverse en las alturas. Visión distinta, lenguaje distinto. Avanzar, a conquistar, a avanzar en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Bendiga pues, Señor, todos los que han escuchado esta palabra. Bendiga, Señor, la emisora, bendiga nuestro ministerio. Danos tu fuerza y tu poder, Señor, y guárdanos del mal a todos, porque esto es una guerra espiritual fuerte que estamos librando todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.